de las predicciones, bueno, lo primero hay que definir un principio. En el ámbito de la astrología tradicional tenemos diferentes niveles, ¿no? Entonces, podríamos decir que el nivel en el que el astrólogo se forma, pues, la mayor parte de las grandes introducciones por parte de los astrólogos antiguos empiezan con lo que se llama la astrología de las interrogaciones, la astrología de las preguntas, lo que en la época moderna se denomina astrología horaria, que podríamos decir que es la que define pues, los principios fundamentales y las principales herramientas técnicas del astrólogo. Entonces, hay que tener en cuenta que eso es la base fundamental que luego se aplica en ese nivel, pues hasta cierto punto piramidal, en el cual vamos viendo pues, las diferentes vertientes de lo que es la práctica astrológica. Tenemos en la base, por lo tanto, la astrología de las preguntas y la astrología electiva. La astrología electiva es una astrología para elegir el mejor momento para emprender algo determinado o la mejor manera de emprender una determinada actividad. Y esos son los principios de astrología que definen las bases del sistema antiguo, ¿no? O sea, los antiguos no pasaban a otro nivel sin un dominio de esa técnica básica. Y hay que decir que el conocimiento que se tiene de esos rudimentos, de esas técnicas, en la actualidad pues es bastante pobre, ¿no? En general, pues lo observamos incluso en la práctica de los astrólogos profesionales, incluso los que conocen mejor la astrología antigua. Esa es la base, ¿no? Y luego, aparte de esa astrología, que es la astrología de las interrogaciones y la astrología de los pronósticos, es decir, perdón, la astrología de las elecciones, ¿de acuerdo? Tenemos el ámbito de la astrología natal y de la astrología predictiva a partir de la astrología natal, la astrología de los ciclos vinculados de acuerdo a la astrología zodiacal, que se denomina, ¿vale? Y luego, por encima de ese nivel, pues tenemos un ámbito de astrología predictiva que está relacionado pues, con los ciclos del año, las revoluciones de los años, que está orientado a través de diversas técnicas y que nos enseña a pronosticar. Entonces, hasta que el astrólogo no maneja correctamente esos principios de una manera eficaz, no tiene mucho sentido pues, iniciarse en la astrología mundana. Y por lo tanto, debido a que en estos momentos pues, todavía el conocimiento de esas bases todavía no es demasiado sólido, existen muchas disensiones y muchos puntos críticos en cuanto a la comprensión del sistema horoscópico, o cómo funciona, o cómo habría de aplicarse todos esos criterios que algunas veces son variopintos, es decir, que tienen diversas interpretaciones de parte de maestros en la antigüedad, que algunas veces son divergentes. Hay que entender que para iniciarse en la astrología mundana, que es como la clave de ábside, ¿de acuerdo? El punto más desarrollado de la astrología y el más difícil de hacer, pues es necesario tener ese conocimiento. Hoy en día podríamos decir pues que no existen astrólogos, o al menos yo no conozco astrólogos que tengan un dominio lo bastante profundo como para competir en cuanto a lo que son los vaticinios, de acuerdo en la comprensión de los grandes ciclos asociados pues, a las civilizaciones y a los grandes eventos que tienen que ver con la civilización o con el proceso de evolución a un nivel mundial, ¿no? La astrología mundial es una astrología sofisticada que exige un compendio de sistemáticas y de sistemas y una comprensión a través del manejo de muchas cartas diversas. Entonces, exige un nivel de maestría que actualmente pues, no existe. O sea, realmente los astrólogos contemporáneos no pueden competir pues, con un Abu Masar, con un Al-Kindi o con un Al-Rihal, ¿no? O con Masalá o con otros antiguos que se destacaron en esos menesteres. Sin embargo, sí podemos comprender algunos ciclos que están bien caracterizados y de los que se habla en las obras de esos autores, como por ejemplo los ciclos de Marte y Júpiter o el ciclo de Júpiter y Saturno,
¿de acuerdo? Los ciclos metónicos que están relacionados con los calendarios de los eclipses o las entradas del año, por ejemplo, 0 de Aries, 0 de Cáncer, 0 de Libra y 0 de Capricornio para cada uno de los climas, ¿no? Hay que entender que la astrología mundial es una astrología que comienza siendo una astrología meteorológica. Está concentrada en la descripción a nivel mundano de lo que son los diversos climas, ¿no? Los diversos climas se definen por latitudes y de alguna manera se establecen pronósticos a lo largo de los años, para cada año, en función de cada uno de los climas, ¿no? Tenemos siete climas en relación a lo que es la latitud en la que se encuentra un determinado lugar. Entonces, en un primer momento la astrología mundana era una astrología vinculada, por ejemplo, al ciclo de las cosechas y la comprensión de los desarrollos de lo que era básicamente la base de la economía de sus pueblos o de esas civilizaciones, que es la agricultura, y luego con el paso del tiempo se incluyeron pues, la comprensión de lo que son los ciclos de los diferentes estados o de lo que serán los diferentes reinados, ¿no? Entonces la astrología mundial apareció de esa manera. Actualmente, pues nosotros debemos centrar la comprensión en el ámbito de lo que es la astrología mundial en la interacción entre cartas de diferentes entidades históricas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros queremos comprender pues, el desarrollo, por ejemplo, de España o de Europa, o queremos comprender, por ejemplo, el desarrollo de un determinado colectivo, ¿no? Un nivel que tiene que ver con las revoluciones de los años, que tiene también que ver con otros ciclos superiores. Tenemos que manejar todas esas cartas y lo primero que tenemos que tener presente es realmente cuáles son las cartas de fundación, cuáles son las cartas radicales de esas entidades respecto a las cuales queramos hacer un pronóstico. No existe en el pasado una prognosis levitante, ¿de acuerdo? Flotante, sobre lo que son acontecimientos a nivel global, ¿no? O sea, cuando los antiguos hacían astrología, por lo que estábamos comentando en el anterior corte, en el anterior vídeo, ¿de acuerdo? Se centraban en cuestiones concretas, ¿no? Y al centrarse en cuestiones concretas, pues la pregunta es siempre ¿dónde? ¿Dónde va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Y qué eventos vamos a encontrar? A lo largo de estos últimos años, yo pues he practicado astrología mundial, sobre todo en colaboración con otros astrólogos, ¿vale? Y en general, pues yo siempre he sido muy reticente a hacer pronósticos, aunque en los pronósticos de mundial, en logos astrológico, hemos tenido un porcentaje elevado, ¿de acuerdo?, de aciertos, ¿no? O sea, por ejemplo, las circunstancias que se han vivido en las elecciones, por ejemplo, en los Estados Unidos este año, ¿vale? Pues nosotros indicamos que habría un empate técnico, ¿de acuerdo?, en donde el aspirante pues obtendría la presidencia, y también comentamos pues los problemas que iban a ser asociados o que se iban a asociar a lo que es la impugnación de los resultados de las elecciones y las condiciones inciertas a las que se va a ver abocado el mandato de Joe Biden, ¿no? Es muy interesante. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unos factores en la astrología mundana que es más importante. Hicimos en su momento pues una prognosis a partir de la carta del propio Biden, ¿no? Entonces, en la carta del propio Biden lo que observamos es que las determinaciones para el año 2021 al año 2022 son determinaciones aciagas que no hablan precisamente de un gran triunfo equiparable a lo que es el gobierno, la capacitación o el liderazgo, ¿de acuerdo?, de una potencia como Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista del pronóstico que nosotros dimos, pues existen reservas muy fundamentadas en que Biden acabe su mandato. Muy probablemente el mandato de Biden no lo acabe Biden, sino que lo acabe su vicepresidenta. Es una convicción que aparece como muy probable dentro del marco de lo que es nuestra prognosis.
hay que tener en cuenta otros valores, varios factores que tienen que ver con esas elecciones y hasta el momento en la descripción fuimos bastante precisos y creo que se ha venido produciendo pues, milimétricamente todo lo que fueron nuestras apreciaciones respecto del vaticinio, respecto de ese pronóstico, ¿no? También otro punto en el que nos significamos fue en su momento, de acuerdo a la comprensión del ciclo de mandatos en España, de acuerdo, y la sucesión, que era en principio bastante incierta, de lo que son los partidos que en España tienen relevancia o preponderancia o posibilidad de gobernar, ¿no? Nosotros hablamos de que en un principio pues iba a haber unas elecciones, que esas elecciones se iban a repetir en un año. Pronosticamos también pronosticamos también la victoria, de acuerdo, de la formación política de izquierdas y también la relevancia, de acuerdo, que van a tener, la relevancia que van a tener pues los partidos que de alguna manera convergen, de acuerdo, con en esa coalición. También en su momento, pues en el periodo del procés, el famoso procés, vivimos esos acontecimientos a lo largo de un tiempo bastante dilatado, preguntándonos a través de las diferentes puertas del año cómo iba a ocurrir, y determinamos que el procés pues, fue francamente una demostración bien clara, casi milimétrica, de que fue un proceso político pues guiado por una comprensión astrológica del devenir o del momento histórico, porque se eligieron fechas, incluso horas, incluso hubo maniobras políticas orientadas precisamente a desbaratar la catargé, es decir, la elección que había detrás de la construcción de los tiempos en lo que fue el proceso político, ¿no? O sea, vimos ahí una muy interesante, que algún día va a tener que ser narrada y explicada en términos astrológicos, muy interesante, una interesante lucha, ¿de acuerdo?, entre lo que eran los diferentes grupos de poder en cuanto a hacer prevalecer sus elecciones, es decir, en cuanto a hacer prevalecer sus elecciones astrológicas. Ahí vemos claramente tiempos divergentes en cuanto a lo que eran los sistemas que buscaban el equilibrio en la conflagración política, y vimos cómo unos y otros trataban de hacer prevalecer sus propios plazos, ¿no? Plazos describibles y que fueron descritos en su momento por nosotros, de acuerdo, de manera pormenorizada, en paralelo. Es decir, veíamos claramente cómo unos trataban de desbaratar las fechas de los otros, y detrás de todo eso pues había un escenario que era claramente un escenario descrito en términos de astrología mundana de manera muy evidente, ¿no? También es conocido, de acuerdo, al menos la mayor parte, que la política, sobre todo la política catalana, ha sido una política en donde ha habido una influencia muy importante de la astrología, ¿no? De la astrología electiva, ¿no? Hay que decir que la astrología electiva, como estaba comentando, no es astrología mundana. Pero claro, cuando estamos haciendo astrología electiva de índole política, evidentemente el astrólogo que está preparado, de acuerdo, para hacer una elección con esas implicaciones, con ese alcance, necesariamente ha de ser un buen politólogo, y aparte ha de ser un politólogo fundado y un buen conocedor de lo que son los ciclos históricos tal y como se reflejan en los cielos, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, estamos viendo que, a pesar de los pesares, en el ámbito de la astrología sigue muy firmemente asentado dentro de las estructuras, sobre todo las estructuras del poder, ¿no? No tanto del poder alternativo como del poder oficial, que siempre ha contado de acuerdo con ese tipo de asesoramiento, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que representa
la conjunción de los cronocratores, que es lo que se está dando en estos momentos, que bueno, para quien no lo sepa, la conjunción de los cronocratores es el ciclo de los dos planetas más lentos dentro del septenario, dentro del orden tradicional, que son Júpiter y Saturno. Pues es uno de los puntos en los cuales acertar es más fácil, ¿no? O sea, en el sentido de que existe la clara convicción, y es totalmente recurrente en la historia de la astrología, que los ciclos de Júpiter y Saturno tienen un impacto político y un impacto civilizatorio innegable, ¿no? O sea, nosotros podemos rastrear la conjunción de los cronocratores a lo largo del tiempo. Iremos viendo que hay conjunciones de cronocratores en todos los grandes giros históricos y que en la comprensión de cada una de las cartas, de cada una de las conjunciones, cuando los dos planetas se encuentran en longitud, que no en latitud, de acuerdo, en el mismo grado, momentos estelares, y la descripción de esos momentos han definido grandes periodos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el periodo de Júpiter y Saturno es un periodo recurrente de aproximadamente 20 años. Quiere decirse que nosotros en estos momentos pues está volviendo de acuerdo a la conjunción de los cronocratores como se produjo pues a finales del año 2000, que fue una época importante. Si nosotros juntamos pues el calendario de eclipses del año 2001, pues vemos pues toda la sucesión de acontecimientos explicados. Fue un año importante, el año 2001 ha sido un año decisivo en muchos factores, desde muchos puntos de vista. El ciclo de los cronocratores determina pues, grandes giros a nivel político y prácticamente puntúa el desarrollo en cuanto a lo que son pues, los ciclos de los diferentes regímenes, ¿no? Hay que entender, obviamente, que es necesario proyectar lo que es la conjunción de los cronocratores, vincularlos también a las revoluciones de los años correspondientes en el clima que corresponde, y además es necesario pues, articularlos con las cartas correspondientes a los lugares acerca de los que queramos preguntar. Pero, en fin, hay material, por ejemplo, de astrólogos muy solventes pues, sobre la conjunción de este año en los primeros grados de Acuario, coincidiendo con el solsticio entre Júpiter y Saturno, en donde no solamente nosotros, sino muchos otros predijeron pues, la secuencia de acontecimientos pues, que encontramos en estos momentos significados en los cielos, o sea, el momento crítico en el que nos encontramos, ¿no? Es un momento crítico no porque detrás de la palabra crisis queramos ver pues no porque detrás queramos ver una secuencia apocalíptica, ¿no? O sea, una crisis es un proceso necesario de cambio, ¿no? Entonces, en la revolución de los cronocratores lo que observamos son siempre cambios. Las conjunciones de cronocratores tienden a producirse, o de hecho se producen, prácticamente de manera pertinaz, en ciclos de 12 en el mismo elemento, ¿vale? O sea, en el elemento tierra, en el elemento aire, en el elemento fuego, en el elemento agua, ¿no? Esos ciclos, que son aproximadamente de 12 conjunciones, en un mismo elemento, determinan un periodo. Entonces, si nosotros restamos al momento presente el ciclo de los cronocratores, el paso del elemento fuego, sí, el elemento fuego al elemento tierra se produjo en tiempos de las guerras napoleónicas. Entonces, en tiempos de las guerras napoleónicas iniciamos pues, el mundo contemporáneo, ¿de acuerdo? Se inician pues, los grandes ciclos políticos, el descubrimiento del Estado, de acuerdo al desarrollo de las grandes utopías, el desarrollo de las principales revoluciones contemporáneas, y estamos hablando de un ciclo de tierra, ¿no? El ciclo de tierra se inicia, pues eso, en esa etapa.
Entonces vemos que la recurrencia pues va puntuando el desarrollo dentro de todo ese periodo histórico. Si nosotros nos remontamos lo que fue el ciclo de fuego hasta que llegamos al ciclo de agua, pues vemos la entrada pues, en la modernidad, el siglo XVI, ¿de acuerdo? Y ahí estamos observando también un giro importante, o sea, el final de la Edad Media, el principio de la Edad Moderna, ¿no? Es el paso de la conjunción de cronocratorios por cada uno de los elementos. Entonces, concretamente en estos momentos estamos incursos dentro de un ciclo pues, mucho mayor, que se remonta a 1000 años prácticamente, en el que están incursos precisamente los planetas. Vamos a entrar en unas condiciones que son singulares por la disposición de los planetas más pesados y también por la complexión de este astrum, es decir, del gráfico de este momento, y vemos pues, que se va a producir un giro civilizatorio decisivo, ¿no? Un giro civilizatorio que va a redefinir las bases de la humanidad y va a establecer unos principios en cuanto a lo que es los valores de la convivencia muy diferentes a aquellos que hemos estado viviendo como seres humanos pues, prácticamente desde el principio, ¿no? Se produce una virtualización muy en línea con lo que representan los valores de aire, ¿no? Hay que tener en cuenta que el aire representa la movilización y que por lo tanto representa el principio de sublimación y el principio de representación. Está vinculado el aire a los principios que tienen que ver con la elevación a partir de lo concreto hacia el marco de lo espiritual, va de la quietud al movimiento. De la misma manera que el agua pues, va del movimiento a la quietud. Son procesos o la materialización, ¿no? Estamos viendo un proceso de sublimación en lo que son las relaciones y los vínculos humanos y también lo que son los criterios de la civilización a la que pertenecemos. Y en ese sentido, pues es un giro a través del cual la dimensión de lo humano pues, está abocada, pues no quiero ser sensacionalista, pero podemos decir tranquilamente que a la extinción, ¿no? Nos enfrentamos, por lo tanto, a un momento de extinción de lo que son los vínculos tal y como los hemos comprendido hasta el momento, ¿no? A través, básicamente, de la hiperconexión y a través de la fragmentación de las relaciones humanas, tanto a nivel político como a nivel social, ¿de acuerdo? Como a nivel antropológico, o sea, directamente. O sea, ya lo estamos observando en los últimos tiempos, ¿no? Hay que decir, y se ha hablado mucho acerca del advenimiento a la llegada de la era de Acuario. Hay gente que considera, o sea, de manera muy inexacta, referido al giro de esta conjunción de cronocratorios en el signo de Acuario como un factor que preconiza el advenimiento de la era de Acuario. Pero la era de Acuario dista mucho todavía de haber iniciado. Estamos en la última fase de la era de Piscis y todavía nos quedan pues, siglos, ¿de acuerdo?, hasta que penetremos en la era de Acuario, ¿no? De hecho, todas las conjunciones que se van a producir de los cronocratores, ¿de acuerdo?, en signos de aire hasta que pasen al ciclo de agua, ¿de acuerdo?, que marcará el fin de la era de Piscis, pues son al menos 240 años que vamos a seguir en esta misma era. Hay que entender lo que son las eras, ¿no? O sea, lo que son las eras se corresponden con el marco en el cual el punto vernal, que es el punto del solsticio, es el punto del equinoccio de primavera, va retrogradando a lo largo de los signos y va entrando paulatinamente en signos distintos, ¿no? O sea, en el inicio de la historia de la astrología, o sea, en los inicios, prácticamente el punto vernal, es decir, el equinoccio, se correspondía con el cero de Aries, o estaba cerca del cero de Aries, estaban signos de fuego, y a lo largo de estos últimos 2000 años, pues ha ido evolucionando por el signo de Piscis, ¿de acuerdo? Y en estos momentos, pues el Año Namsa creo que se encuentra en el grado 26, y por lo tanto quedan cuatro grandes años que se corresponden con un ciclo de 72 años
y por lo tanto deberíamos multiplicar 4 por 72 para ver el siguiente paso del ciclo, que será la entrada en el ciclo de Acuario. Pero la secuencia de preparación pues va a ser muy intensa, ¿no? El fregado va a ser muy intenso a lo largo de todas estas conjunciones, y hacia lo que vamos es precisamente hacia el advenimiento de una conciencia universal, en la cual el ser humano pues, va a funcionar pues, como un elemento organizado dentro de un sistema fijo en el cual se desarrollarán interacciones a un nivel de información, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que representa Acuario es un signo muy mal comprendido dentro del ámbito de la astrología moderna. Se le asocia la regencia de Urano, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista de la astrología antigua, pues el regente de Acuario es Saturno, ¿no? Entonces yo creo que el giro que están dando los acontecimientos en estos momentos está claramente refutando la idea que hay detrás del mito uraniano, ¿no? De lo que representa Urano. Y está de alguna manera reivindicando el papel de Saturno en lo que respecta a lo que es su regencia sobre el signo de Acuario. Nosotros lo estamos viendo en estos momentos. Estamos viendo una dictadura férrea, al tiempo que blanda, una dictadura de la información, es decir, una dictadura que se basa básicamente, o sea, que se establece básicamente o se fundamenta, ¿de acuerdo?, en la disgregación de la información y en la atomización de lo que es sustancial, de lo que es sustantivo. Es un proceso de disipación, ¿de acuerdo?, de sublimación de lo que es sustantivo, de lo que es material. Es decir, lo terrestre se está paulatinamente disolviendo, las relaciones basadas en el contacto están desapareciendo, se están disolviendo, y ese proceso que es propio del aire, ese proceso de sublimación, ¿de acuerdo?, pues está estableciendo unos circuitos extraordinariamente resilientes, extraordinariamente activos, muy difíciles de cambiar, muy correspondiente, por lo tanto, con la característica del signo de Acuario de ser un signo fijo y en aire, ¿de acuerdo? Y a través de la virtualización, pues hasta cierto punto, democratización de la transmisión, que sobre todo donde está influyendo de manera más prominente y donde está incidiendo en su nivel de disolución o de disolvencia, es precisamente en el marco de las relaciones económicas, ¿no? O sea, las relaciones económicas ya no son relaciones basadas en lo concreto, ya no son relaciones... Lo mercantil ya no está basado en la industrialización, que es algo muy propio, de acuerdo, del elemento tierra o de la vibración que se corresponde con lo consolidado, con la materialización. El ciclo de los cronocratores entre los signos de tierra ha estado vinculado al proceso de industrialización y al proceso de creación de la sociedad de consumo, que es una sociedad muy vinculada a los valores de tierra. Y en estos momentos esto es precisamente lo que está estallando por los aires, ¿no? Y está irrumpiendo la sociedad de información. En este ciclo pues vamos a ver ese proceso multiplicado exponencialmente. Y lo vamos a ver en una secuencia, como suele ser propio, en el ámbito de los signos de aire, y teniendo en cuenta la posición de Marte en un momento en concreto en el que se produce este evento, pues una sucesión muy rápida de acontecimientos y muy dramática en lo que es ese proceso de virtualización que se va a producir en un plazo pues muy breve. El año 2021 va a ser un año en donde vamos a ver bastantes apariciones rutilantes, bastantes giros que van a ser sobre todo pues hacia finales del mes de enero, principios del mes de febrero. Vamos a vivir una fuerte conmoción a nivel mundial, que tendrá que ver en términos políticos, que también va a girar o va a estar relacionada con los valores asociados a lo que está siendo esta gran conjunción. Ya hemos visto, ¿de acuerdo?, que esta gran conjunción viene preconizada, ¿de acuerdo?, por conjunciones muy poderosas en signos de tierra, en el signo de tierra de Capricornio. Lo hemos visto, el último estertor, el giro de
Marte con Júpiter, que se produjo hacia el mes de marzo del año pasado, en donde vivimos pues, un acontecimiento que muchísimos astrólogos ya venían señalando desde hace muchos años, 30, 40 años incluso, y ese acontecimiento va a marcar la pieza de resistencia a partir de la cual van a saltar por los aires pues, los principios que rigen la convivencia, en donde nos vamos a dar cuenta de manera muy dramática de quién está ostentando realmente, quién está manejando en estos momentos el programa de desarrollo de nuestra civilización. Ese proceso es un proceso que está vinculado, por ejemplo, al hecho pandémico, del cual se ha hablado no lo suficiente, pero creo que es un hecho que ha estado siempre asociado a la conjunción de los cronocrátores, no lo digo yo, es una cosa que observamos recurrentemente en la tradición. Hemos visto que todas las grandes pandemias en la historia han coincidido con conjunciones de cronocrátores, la peste negra, por ejemplo, con una conjunción pavorosa en un signo de Júpiter, en donde Saturno pues, conjuntó. No es como la conjunción que encontramos en estos momentos, no es lo mismo una conjunción en un signo de Júpiter que en un signo de Saturno. Júpiter tiene un proceso de multiplicación que, desarrollado a través de un signo de agua, como se produjo en esos momentos, pues lo que genera es una virulencia en cuanto a lo que representan los principios relacionados con lo fisiológico, y por lo tanto normalmente las grandes conjunciones en signos de agua con elementos concurrentes adecuados pues generaron, por ejemplo, pues el holocausto de la peste negra, ¿de acuerdo? Que fue un desarrollo pues que fue la última gran purga demográfica en Occidente, ¿no? O sea, desaparecieron de la faz de la Tierra en un lapso muy breve, pues prácticamente un tercio de la población de Europa, ¿no? Nosotros estamos en una conjunción equivalente en cuanto a su dimensión, incluso en términos civilizatorios a largo plazo, mucho más dramática. Porque aquí estamos enfrentando algo que no es exclusivamente un proceso que tenga que ver con una gran mortandad, con una gran crisis demográfica. Porque en general, demográficamente, el mundo en el que estamos no es un mundo que vaya a experimentar un revés tan importante como el que se vivió en tiempos de la peste negra. Lo que pasa es que en el contexto actual la revolución no implica un proceso de diezmo demográfico, sino un proceso literalmente de extinción del ser humano. Un proceso de extinción del ser humano que necesariamente conlleva un proceso de transformación. O sea, el ser humano, como lo hemos entendido hasta el momento, como unidad discreta, es decir, como un ser que actúa sobre las bases de una estructura, dentro de una estructura social, dentro de una estructura política y dentro de un marco económico, es decir, como la entidad fundamental en el marco de las relaciones humanas, va a desaparecer. Y vamos a ver pues, grandes colectivos interconectados que funcionarán como una sola mente, ¿no? O sea, estamos ante los albores de lo que Kurzweil llamó pues, la revolución de las máquinas, ¿no? Yo creo que Kurzweil no acaba de entender de manera profunda lo que implica eso. Y en ese sentido yo creo que la astrología lo describe de una manera mucho más profunda. O sea, no es tanto un giro que tenga que ver con la mecanización o que tenga que ver con los procesos de automatización, sino que tiene que ver más bien con procesos que están vinculados a una desvitalización, es decir, a una promoción de lo que es la dimensión de lo orgánico, de lo físico, a una dimensión superior. O sea, vamos a pasar de ser sujetos viviendo en el marco planetario en el que nos encontramos de la biosfera para convertirnos en sujetos en el marco de la nososfera,
Es decir, en el marco de una esfera que está dentro del nivel de la matriz lunar, que es la naturaleza, la matriz de la que conformamos, un nivel superior. Es el acceso a un nivel de conciencia, de acuerdo, distinto, en el que el ser humano, como ha venido siendo, pues no va a poder subsistir como entidad discreta. Entonces estamos pasando de un nivel terrestre a un nivel de vibración muy denso, a un nivel de vibración en el cual el cuerpo se va disolviendo, ¿no? O sea, es muy interesante, por ejemplo, ciertos análisis que hacen filósofos contemporáneos como Byung-Chul Han o como otros, ¿no? En donde hablan del proceso de convertir una masa en un enjambre, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, esa secuencia no debería preocuparnos porque es una secuencia en signos que es una secuencia vinculada a un proceso de cambio que se da en un signo fijo, y por lo tanto hay que tener en cuenta que esa fijeza determina que todos estos acontecimientos están pautados y desarrollados en un marco tecnológico pues muy compendiado. Hay que decir que es un proceso que no tiene que ver con la mecanización, insisto. Tiene que ver con la organización, tiene que ver con una comprensión diferente del orgánico. No está relacionado, por lo tanto, con una desaparición del ente humano en tanto entidad biológica, sino es una promoción del ser humano que se va a convertir en un terminal, es decir, se va a convertir en una secuencia, en un circuito dentro de un sistema mayor que funcionará orgánicamente. Es decir, funcionará orgánicamente, pero no en base a nuestra complexión natural, tal y como la concebimos actualmente. El año 2021 va a ser un año en ese sentido, epifánico en muchos de sus momentos, aunque no va a ser el único. O sea, no va a ser el único año en el que vamos a enfrentar esta cuestión. Esto es un proceso de desarrollo que no se produce de la noche a la mañana. Es un proceso de desarrollo pues, que de la misma manera que hemos visto en el ciclo de los cronocratores vinculados al elemento tierra, nos ha llevado prácticamente 220 años, casi 230 años, todo el proceso de configuración del mundo contemporáneo. Hay que entender que este nuevo marco está mucho más comprimido, porque la secuencia de acontecimientos va a ser una secuencia mucho más rápida en consonancia o en analogía con lo que representa el elemento aire, y hasta cierto punto pues vamos a ver también un proceso de maduración y un proceso de cambio en cuanto a lo que es el marco civilizatorio y el proceso de globalización de ese sistema de organización muy dilatado. Estamos probablemente en unos grandes momentos evolutivos de la humanidad.